Amalia, amada familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y poder compartir una palabra, aunque para algunos puede ser buenos días, para otros puede ser buenas noches, buenas tardes, según a la hora que deseen visualizar el video. Espero que este video llegue el sábado a las 6 de la tarde a sus hogares y puedan verlo con compañía de la familia y puedan sacar algunas preguntas y algunas conjeturas acerca de estos temas que son de vital importancia para nosotros como hijos de Dios. Quiero, en estos días que he sido muy cuestionado acerca de los cambios que estamos viviendo, quiero hablar un poco acerca de ese tema de los cambios. Pero antes darle gracias a Dios porque todo cambio que viene a nuestra vida es necesario para un crecimiento y una formación de nosotros como hijos de Dios. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque reconocemos que a través de las transformaciones, de los cambios que sufrimos día a día, Señor, tú estás formando nuestra vida conforme a tu propósito eterno y conforme a tu verdad. Y nos estás llevando cada día a través de estos cambios a un incremento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia que son latentes, visibles, que son realidad en nosotros cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los cambios son una realidad en todo hijo de Dios. Y en estos días que he visto tantos cambios en tantas cosas y modelos de funcionamiento en nuestra vida diaria, me cuestiono acerca mucho de los cambios y me he preguntado mucho acerca de esta realidad de los cambios. Qué bueno es poder entender que todos los cambios son necesarios, que todos los cambios son importantes, que todos esos cambios nos llevan a un crecimiento y a una formación. En estos días esto vino a mi mente, esta pregunta por causa de la vacuna también. Pues me llamaron a vacunarme y en medio de todo, como hijo de Dios, me preguntaba si era necesario hacerlo. Y Dios me llevó en muchos textos bíblicos a entender que era un nuevo modelo de funcionamiento en la vida del ser humano y como tal, yo como hijo de Dios debía adaptarme a esos cambios, que no se salían del diseño de Dios y de la verdad de Dios. Por eso en otro texto dice, no os adaptéis a este mundo, ¿no? Pero al funcionamiento de un sistema corrupto. Pero cuando habla de un funcionamiento natural de la vida, de la expresión de la vida natural en medio de la tierra y los cambios que allí se producen, puedo evidenciar que es necesario adaptarnos a estos cambios en la posición que tenemos nosotros como hijos de Dios. Los cambios. Algo que evidenciaba en la palabra de Dios es que los cambios se pueden equiparar mucho con las estaciones que experimentamos en los tiempos, ¿no? En el tiempo físico, primavera, verano, invierno, otoño. Esas estaciones son muy equiparantes con los cambios que experimentamos nosotros día a día como hijos de Dios. Ahora estamos viviendo Casa Vida en Plenitud un gran cambio, una gran transformación que nos lleva a pensar si qué vamos a hacer en medio de estos cambios, de esta transformación. Nuestro pastor Jorge, nuestra pastora Nancy, definitivamente tienen un sueño, una visión, y en medio de esa visión van a estar lejos de nosotros presencialmente. Creo que durante un buen tiempo no vamos a poder verlos, y eso es parte del cambio. ¿Cómo será mi comportamiento en medio de este cambio? ¿Cuál será mi actitud como hijo de Dios en medio de este cambio? ¿Ya no quiero saber más? ¿O cuál será? ¿O será una actitud contraria? Wow, ahora que no están ellos, voy a evidenciar todo lo que ellos impartieron a mi vida, esa vida de Cristo impartida, las enseñanzas, todas esas formas de ejemplo que nos dejaron. Voy a empezar a funcionar de una manera mejor, mayor, extraordinaria, porque necesitamos expresar todo lo que ellos nos han dado. ¿Cuál será nuestra actitud a través de todos estos cambios? Son una realidad en nosotros. Génesis 1:14 afirma, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche
y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Los cambios son necesarios y son indefectiblemente, tienen que afectar nuestras vidas. Pero ¿cómo será mi comportamiento en cada uno de esos cambios? ¿Cuál será mi posición en medio de esos cambios? La manera como Dios opera siempre será la misma, pero Dios nos introduce en transformaciones y cambios para ver cómo operamos ahora nosotros como hijos de Dios. Dios siempre crea un gobierno y luego crea a la persona que quiere gobernar o el ambiente que él quiere gobernar. Antes de que el hombre fuese creado, creó las estaciones, verano, invierno, primavera, otoño. De igual manera, primero constituye esas estaciones y en esa forma de gobierno, él se da a conocer. En esos cambios, él se da a conocer. O sea, instituye su soberanía y su gobierno en toda la creación, pero crea, en medio de esa creación, pone unos periodos de cambios, de transformación llamados estaciones. Las estaciones puestas como señales, ¿no? Que ya estaban decretando que las estaciones gobernaban aún sobre la misma vida de Adán. Y las estaciones, por más que yo no quiera, gobiernan sobre nosotros. Es impresionante, no sé cuántos conocen el campo realmente, pero es impresionante ver un campesino, un señor entrado en años, mal vestido, con la piel arrugada por el sol, con tantas cosas, pero sin embargo él sabe cuándo va a sembrar, en el tiempo del año él sabe cuándo debe sembrar un producto y cuándo no lo debe sembrar. Y eso es impresionante. Es que la yuca se siembra de tal fecha a tal fecha. Es que la zanahoria se siembra de tal fecha. Y el clima apropiado y todo lo apropiado. Y ellos lo saben. Conocen los cambios, se adaptan a los cambios, viven en esos cambios y son productivos. Ojo con lo que estoy diciendo. Son productivos en medio de esos cambios. Jesús lo primero que hace es que constituye apóstoles, constituye gente, pero luego crea discípulos y una iglesia comprometida para que en esos cambios ellos puedan adaptarse a todo lo que Él tenía para darles y para que ellos conocieran. Y ahí es cuando nosotros como hijos tenemos que adaptarnos a los cambios desde la perspectiva de hijo de Dios, que soy un discípulo entrenado para vivir y evidenciar esos cambios. Por más que yo como hijo no quiera vivir las estaciones, voy a tener que vivirlas. Voy a tener que pasar por en medio de los cambios. Debemos estar listos para los cambios. Como en medio de las estaciones, 4 veces al año, la gente que vive las 4 estaciones tiene que estar lista para esas estaciones. Ellos ya saben cuándo llega el invierno. Y en invierno no van a listar el bikini y la pantaloneta de baño para irse a solear, porque pueden morir congelados. Ellos saben cuándo es el verano y no van a listar la ropa de invierno para el verano. Cuándo es otoño, cuándo es primavera, qué temperatura hay en esos cambios. Conocen los cambios, se adaptan a los cambios y en medio de esos cambios viven y evidencian toda la vida que tienen en medio de esos cambios. Efesios 4, 12 11 al 12, perdón, Efesios 4, 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una constitución y hay unos cambios que debemos asumir con responsabilidad, pero con un propósito mayor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres no fueron constituidos por constituirlos. Fueron para que en medio de todos los cambios ellos estuvieran ahí para enseñar a la gente, para que fueran edificados, para que fueran formados, para que se viera un incremento de la vida de Cristo. Aún en medio de los cambios se viera ese incremento para toda la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todos los cambios son difíciles. Todos los cambios tienen un costo, indefectiblemente también tienen un costo que debemos pagar muchas veces nosotros. Los cambios traen un costo muy alto para nosotros. Los cambios son costosos. A veces causan unos costos muy grandes para nuestras vidas, pero en medio de eso siempre hay
algo mayor y mejor para nosotros. La capacidad de cambiar es la sujeción a una ley establecida por Dios. Y no el simple hecho de hacer algo novedoso, no. Todo cambio produce efectos directos en nuestra vida pasada, en nuestra vida presente y crea conflictos internos y externos. Pero es de sabio identificar qué cambios realmente son de Dios y qué cambios no son de Dios. Por eso la palabra dice que los cambios son constantes, son necesarios. Y experimentar esos cambios tenemos que adaptarnos. La transición, tenemos que adaptarnos a una nueva. Estamos experimentando en estos tiempos un nuevo cambio en nuestra vida, una normalidad diferente, un estilo de vida diferente, como hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos adaptando a esos cambios? Un cambio constante, un cambio que no se detiene, un cambio que es permanente. Por eso dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El mismo Espíritu nos está llevando a un cambio, a un adaptarnos. Yo me imagino y lo invito a que piense por un minuto la iglesia del primer siglo. Una iglesia cómoda, una iglesia en medio de sus casas. Recién Jesús fue crucificado, una iglesia muy cómoda, ¿sí? Donde aún estaban viviendo muchos ritos y ceremonias religiosas, pero viene un cambio que es costoso y un cambio que es difícil y que demanda esfuerzo. Entonces, persecución, un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de operar, en la religiosidad. Imagínese por un segundo lo que ellos experimentaron. Pero era un cambio constante, día a día usted veía cómo eran transformados, cómo se evidenciaba la vida del Espíritu, cómo vivían en comunidad, cómo sucedían los milagros, que para ellos en cierta medida ya no eran cosas sobrenaturales, sino muy naturales en la esencia y en la vida que contenían. Un cambio total en sus vidas, una persecución, no estaban adaptados a eso, muerte, echados a los leones, tantas cosas que pasaron, pero por causa de un propósito mayor, hubo un cambio constante en medio de sus vidas. Por tanto, mirando a cara descubierta, como por un espejo la gloria, somos transformados, un cambio de gloria en gloria. Esto significa lo constante que es y, y lo inevitable que es para nosotros. Los cambios son inevitables, las estaciones son inevitables. Nadie puede decir voy a orar para que no haya invierno. Nadie puede decir voy a orar para que no haya verano, porque las estaciones son inevitables y en medio de esos cambios de las estaciones, nosotros como hijos tenemos que adaptarnos a cada uno de esos cambios y a cada una de esas transformaciones como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos lleva a ser transformados de gloria en gloria. Hay un cambio de dirección total y absoluto. Los cambios nos llevan en una dirección diferente. Es necesario que en la mentalidad de la iglesia, de la eclesía, haya un cambio en nuestros métodos de poder evangelizar, haya un cambio en nuestra vida del espíritu, haya un cambio en cuanto a los ritos, ceremonias. Todo esto tiene que haber un cambio total y absoluto en nosotros, en el modelo de operación, de lo presencial a lo virtual. Pablo se adaptaba a los cambios de una manera constante, permanente. Cuando no podía estar en cierto lugar, enviaba cartas, enviaba mensajes, enviaba razones, enviaba mensajeros. Era un cambio total en su vida. Es necesario un cambio de lo pastoral dirigido a la congregación, a un cambio de esa mentalidad apostólica global, un cambio de lo local a una mentalidad global. Aunque acertemos siempre de manera personal en lo pastoral, la función de acciones del cuerpo de Cristo siempre debe apuntar a lo global, a lo mundial. Nuestro éxito personal no sirve. Lo local solamente no sirve. Tenemos que apuntar siempre mucho más allá. Esto no significa que en la iglesia todo esté funcionando mal, pero es necesario cambiar la dirección en que estamos caminando y hacia dónde nos esforzamos por llegar en el propósito eterno de Dios, puesto que los objetivos de Dios siempre serán más grandes y potentes
que los que hemos perseguido hasta hoy. Mañana tendremos otros objetivos mayores y más grandes que lo que hemos alcanzado hasta hoy. Individualmente no podemos funcionar. Nuestras congregaciones no funcionan de manera individual ni con visiones personales, siempre con una visión global. Por eso la Escritura dice, me seréis testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros nos hemos quedado definitivamente con Jerusalén. Y somos testigos en Jerusalén, y no está mal que seamos testigos en Jerusalén, pero nuestra visión y el cambio, la transformación tiene que avanzar y crecer para que vayamos a Judea, para que vayamos a Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre, por más que estemos operando en lo local, tiene que haber una visión global, un cambio, una transformación. Y creo que esta pandemia nos está llevando no solo a pensar en nuestro círculo más íntimo, sino también tener una visión global, alcanzar el mundo a través de las redes sociales, ser testigo de Cristo a través de las redes sociales. No podemos tal vez ir presencialmente a Estados Unidos, a Francia, a París, pero muchos podrán leer lo que nosotros escribimos a través de las redes sociales. Muchos podrán ver nuestros videos a través de las redes sociales y seguramente por allá serán edificados por lo que nosotros impartimos también a través de la vida de Cristo en ellos. Por ejemplo, tenemos Moisés y Cristo. A veces hay una comparación entre ellos dos, pero Moisés tenía un problema muy grande, ¿no? A diferencia de Cristo, y eso lo diferencia de Cristo. Y era que le costaba cambiar. A Moisés siempre le costó el cambio. Siempre estuvo acostumbrado en su vara a meterla allí y a hacer un milagro. Siempre estuvo acostumbrado desde que en Egipto, cuando las plagas, levantaba la vara, metía la vara, una serpiente, sangre, piojos, ranas, todas esas plagas. Se acostumbró como a un modelo de funcionamiento. Por eso cuando Dios le dice que salga de Egipto y que avance y que ahora esa vara que lleva en la mano es la que le va a levantar para poder avanzar, a él le da temor. Él sintió temor cuando vio que los egipcios lo estaban persiguiendo, el mar adelante y el pueblo de los egipcios atrás. Él sintió temor porque no estaba acostumbrado a operar en ese entorno, en esa estación. Pero ahí es cuando de una u otra forma Dios le dice, levanta tu vara, porque ahora tu vara va a servir no para hacer milagros, sino para guiar a los demás. Un modelo de operación diferente. Un modelo de operación diferente. Y nos cuesta realmente. Nos cuesta una etapa en un nuevo liderazgo. Nos cuesta muchas veces nuestro liderazgo y autoridad que sirve para liberar a la gente de la esclavitud del pecado. Nos cuesta a veces en ese modelo de funcionamiento diferente operar muchas veces. Es importante que nos adaptemos a los cambios. Los cambios nos llevan a tener un cambio en la forma de mirar las cosas, un cambio de enfoque. En la mente de Dios nunca estuvo la idea que adoptáramos el girar nuestra vida alrededor de los templos. Jamás, cuando usted mira, las primeras iglesias no giraban su vida en torno a los templos, sino al contrario, era un modelo de operación fuera de los templos, no dentro de los templos. La operación va afuera y eso es un cambio al cual tenemos que adaptarnos siempre y operar desde fuera de las cuatro paredes para que los demás puedan evidenciar lo que hemos aprendido dentro de las cuatro paredes. Lo que hemos recibido dentro de esas cuatro paredes se evidencia y se opera fuera de ese templo. Definitivamente un cambio de enfoque, un cambio en nuestra manera de mirar. No depender de un hombre, mis amados. Esto no se trata de un pastor, de un líder, de un apóstol. Esto se trata de verdad de la expresión de la vida de Cristo dentro de nosotros. De explotar nuestra capacidad de liderazgo, de explotar nuestra capacidad de creatividad para hacer la voluntad de Dios en todo el mundo, para ser obedientes a Dios en todo lo que Él nos demande, para ser comprometidos con la causa eterna. ¿Cómo vas a vivir este tiempo de cambio? ¿Cómo vas a experimentar esta nueva estación donde Dios te está llevando? Segunda de Corintios 4:18 lo dice de manera clara y contundente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Dónde está tu mirada? ¿En lo temporal o en lo eterno? Pues si está en lo eterno, creo que vamos a tener que adaptarnos a las estaciones y a los cambios que vamos a experimentar cada día como hijos de Dios. Y en ese cambio tenemos que evidenciar, manifestar y cumplir el propósito de Dios a plenitud. Definitivamente, cuando hay una transformación y un cambio, tenemos que cambiar la manera de operar. Tiene que haber un cambio en los métodos que usamos para poder llevar a los demás esa expresión de la vida de Cristo. En cuanto a esta evangelización en el mundo, que aunque sirvió, digamos, para un tiempo, una temporada, nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra actitud ante los nuevos cambios y ante los nuevos retos tecnológicos que la humanidad nos pone por delante. Tenemos que experimentar y vivir a plenitud. ¿Cuál será nuestra actitud ante todo lo que estamos experimentando en esta nueva estación y en estos nuevos cambios que estamos viviendo? Cambiemos lo que está obsoleto y busquemos siempre algo mejor. Esto incluye también todo lo que está al alcance de nuestras propias familias, porque hablábamos de ese modelo de evangelismo, si así se le puede llamar, ¿no? Empezando por nosotros, alrededor de nosotros, más allá, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente y hasta los fines de la tierra. Definitivamente, la vieja mentalidad siempre nos dirá, vamos a orar para revolucionar la ciudad, para transformar nuestra ciudad. Pero al contrario, el gobierno de Dios, antes de orar, siempre produjo un milagro o una acción evidente que desató la transformación de la ciudad. Cuando miro el milagro de Pedro cerca allí al templo de la Hermosa, en Hechos 3, 6 al 10, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo, escuche, todo el pueblo le vio no orar, sino le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Wow! Revolucionar una ciudad no es solamente orar por ella, y no está malo hacerlo. No me vayan a malinterpretar. Tenemos que orar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, pero más allá que una oración, tenemos que en estos tiempos de transformación y de cambio, llevar una acción. La acción evidencia la vida de Cristo y los demás reconocían, aquí sucedió una acción evidente que el pueblo que estaba en torno a ellos reconocía que aquí había sucedido algo extraordinario y ellos querían esa transformación, ellos querían ese cambio en sus vidas. Mis amados, yo creo que es el tiempo de operar de una manera diferente, desde la acción, el accionar como hijos de Dios, la evidencia de la naturaleza que poseemos, el orar por sanidad, el orar para que los demás vean que somos hijos representantes de un reino eterno, que en ese reino eterno nuestro gobernante, Dios Todopoderoso, nos respalda con autoridad y de una manera sobrenatural, si así puedo llamarlo, que para Él es natural. Para los que lo ven de afuera es sobrenatural. Inclusive para nosotros debiera ser natural. Nosotros todavía estamos en un periodo donde los milagros los vemos como una manera sobrenatural, cuando debiera ser nuestra manera natural de operar, donde quiera que fuéramos, orar por los enfermos, que se sanaran, que al pasar nuestra sombra, los que están en los andenes, cojos, paralíticos, se levantaran, que al ir a las funerarias los muertos se levantaran de sus ataúdes. Qué extraordinario sería eso, porque sería la manera más impresionante y evidente de manifestar a plenitud todo ese contenido de la vida de Cristo que está en nosotros. Un cambio en el modelo de funcionamiento. Lo mismo con todo lo que sucedió allí en Hechos, cuando estuvieron en el aposento alto, todo lo que pasó allí, que se reunieron los discípulos y llegó el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pero este hecho se registró
no para que predicáramos la necesidad del bautismo del Espíritu Santo, sino que dejó un mensaje claro que para todos los presentes, y esas lenguas eran entendibles. Esto significa que el Espíritu Santo vino para la iglesia para darnos un entendimiento, un idioma que todos pudiéramos conocer, que todos habláramos ese mismo idioma y tuviéramos entendimiento en lo que Él quiere darnos a conocer. Es que nada quedó escrito aquí para justificar o inventar doctrinas raras o extrañas, sino que está aquí escrito en la palabra de Dios para mostrarnos las intenciones del Padre eterno para con los hombres. A veces esto nos demuestra que estamos más ocupados en cosas que no fueron asignadas para nosotros, que hemos descuidado nuestro verdadero rol en el mundo como hijos de Dios y permitimos que nos gobiernen quienes no conocen nada de la vida de Cristo, nos permite que nos gobiernen aquellos que tienen una naturaleza diferente, que no conocen a Dios, no conocen sus propósitos, cuando nosotros debiéramos operar en esas áreas de gobierno naturales, porque nuestro gobierno es más grande, es un gobierno eterno, un gobierno celestial, y en medio de ese gobierno celestial, ¿quiénes debieran ser los gobernantes del mundo? Nosotros, operando desde las esferas de ese gobierno, como verdaderos hijos de Dios. Pero si no logramos llegar allá, ¿cuál es nuestro rol en medio de la sociedad? Permear de alguna manera, impregnar de alguna manera, impartir de alguna manera la vida de Cristo en los que ya están allí, en los que están en esos modelos de gobierno, en las alcaldías locales, hablar de Cristo, vivir a Cristo allí. Por eso necesitamos gente capacitada, porque allí no podemos llegar y entrar. Permiso que vengo a hablar de Cristo. No. Tenemos que estar allí aún trabajando con ellos y no podemos llegar a ser los alcaldes, los gobernantes principales. Tenemos que ser al menos aquellos que los están rodeando allí en ese funcionamiento natural de esos entes gubernamentales. Pero ni siquiera hasta allí hemos llegado. Definitivamente necesitamos una transformación y operar en esa transformación, en esa nueva estación, en ese nuevo cambio que es fundamental para cada uno de nosotros como hijos amados de Dios. Un cambio en nuestras prioridades. Y aquí es una pregunta que me surge de una manera poderosa en mi espíritu. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad realmente en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Sin forma de juzgarte ni a manera de condenarte, pero debiera ser una pregunta que todos nosotros, personal e individualmente, debiéramos hacernos. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? Hombres que dejaron todo por cumplir el propósito de Dios. Marcos 1:18, yo quiero que lo leas en tu casa. Lucas 5:11, léelo allí en tu casa. Estos hombres, dice que al instante dejaron todo. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, por seguir en su propósito eterno. Lucas 9:57 al 62. Lucas 9:57. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le contesta: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó: primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió. Mira lo que le respondió Jesús y lo que nos dice hoy: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Nadie que mire atrás, después de poner su mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Si a mí los cambios me afectan de tal forma que miro para atrás, es porque no he entendido realmente cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y en este andar y en estos tiempos de necesidad, de dolor en muchas personas, de angustia, de escasez, de tantas cosas que estamos experimentando, aún como casa, que hay un periodo de transformación, hay una estación diferente.
que vamos a tener que presencialmente no vernos durante un tiempo y no ver nuestros pastores porque se van de viaje. Ahora hay un modelo de funcionamiento diferente. Y miro atrás como queriendo decir, no quiero seguir en esta transición, no quiero seguir en esta transformación, no quiero seguir en esta nueva estación. No es apto para el reino de Dios. Así que las estaciones no se pueden cambiar, como el movimiento de Dios no se puede detener. Esto es indetenible, mis amados. El cambio afecta a todos, aun cuando nos neguemos a cambiar en algo, el cambio lo alcanzará. El cambio llegará con nosotros, alrededor de nosotros, sin nosotros, con nosotros. Tenemos que cambiar o fracasaremos en el propósito de Dios. Los cambios son difíciles de aceptar, pero no hay nada más seguro, eso es lógico, no hay nada más seguro que la comodidad actual. Estar cómodos en nuestras casas. Seguramente cuando nos volvamos a encontrar presencialmente y abramos nuestras reuniones los domingos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y los sábados en la tarde y los jueves en la noche, no sé cómo Dios nos guía a hacerlo. Seguramente esto nos va a afectar de una manera tremenda porque ya estamos adaptados a estar en la comodidad de la casa. No aguantamos frío, tenemos alimento constante, permanente, tintico caliente, lo que nos pongan ahí, todo, toda una comodidad. Pero en medio de esa comodidad tenemos que adaptarnos a los cambios. Ya nos adaptamos al cambio de no estar presencial, vamos a tener que volver a adaptarnos al cambio de estar presencial. Algunos que tienen dudas de todo este periodo, esta nueva estación que estamos viviendo con la pandemia, que si me vacuno, que si no me vacuno, que si esto, pues Dios va a tener que llevarnos al entendimiento de que en medio de estos cambios nosotros tenemos que reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. Y eso es normal y natural. Así que las características de las estaciones yo creo que nos van a dar un entendimiento más claro de esto. Las estaciones son naturales. Las estaciones no las invento yo, no las inventa el hombre que cada 2 años, cada 3 años. Esto es un tiempo natural que se da. Los cambios son naturales. Son el cumplimiento de un ciclo establecido por Dios. Las estaciones son un cambio perfecto. Las estaciones afectan a todo el mundo. El gobierno, la manera de Dios, no está en una restauración, sino en una restitución. A veces hablamos de restauración, pero el cambio no es ese de restaurar. No, el cambio es que todo es nuevo ahora. En Cristo Jesús todo es nuevo. Restaurar es arreglar, reparar algo roto y que se evidencia cómo fue reparado. No, no, no. Esto es nuevo, neos, nuevo total y absolutamente para cada uno de nosotros. Mientras que restituir es manifestar la autoridad de Dios en todos los ámbitos de la vida. Las estaciones son naturales, los cambios son naturales en la vida de cada hijo de Dios. Debemos entender los cambios, conocer las estaciones donde Dios nos está introduciendo cada día y adaptarnos a esas estaciones. Algunos dicen, y vuelvo y lo repito, Dios es sobrenatural para algunos, pero para Dios es normal, todo lo que Él hace es normal. Por lo menos cuando yo pienso en cuando Jesús estaba en la tierra y calmó esa tormenta allí pasando el mar de Galilea, calmó. Yo creo que los ángeles no gritaban en el cielo, ¡wow! ¡Qué milagro! Para ellos era natural eso. Yo creo que los ángeles veían eso como una tormenta en un vaso de agua. Era natural, ese ciclo era natural. De la manera que veamos los ciclos depende de que sea natural o sobrenatural. ¿En qué ciclo está? ¿En qué estación estás? De esa manera depende cómo vas a ver las cosas. Desde la posición de hijos, desde la posición de herederos o desde la posición de mendigos. Desde la posición de hijos o desde la posición de esclavos. Desde la posición de estar sentados con Él o desde la posición que desconoces en qué lugar Dios te ha puesto. Si Dios sana un cáncer, muchas veces reaccionamos sorpresivamente y es natural que somos seres humanos. Pero esto realmente es un trámite para Él. Esto yo creo que
que para él es algo muy normal. Sí. Nunca, nunca vamos a ver realmente si que por nuestro propio esfuerzo suceden cosas, nunca vamos a ver los efectos de los cambios, ni el gobierno de Dios en nuestras vidas. Pero el fruto, cuando entendemos que esto es fruto del gobierno de Dios en nosotros, que nos lleva de gloria en gloria, de estación en estación, transformándonos cada día a la estatura, a la imagen del varón perfecto, produciendo un cambio constante en nosotros, entenderemos siempre cuál es la estación que nos gobierna en todos los periodos que estamos viviendo. Dicho de otra manera, Pablo hacía un milagro y jamás se iba a detener solo hablando de ese milagro, y era el fundamento de la iglesia por ese milagro que él hizo. No, él contaba su testimonio solo cuando era necesario, era el momento clave, preciso, y no basaba ni siquiera su ministerio en experiencias para contar. La vieja mentalidad siempre va a decir eso. Cuenta lo que has hecho, pero es que no soy yo. Es la vida de Cristo en mí. La vieja mentalidad siempre va a decir, Dios está visitando la ciudad con milagros extraordinarios y está sucediendo milagros. Pero en cambio el gobierno de Dios dice, la estación en que Dios nos ha puesto en este tiempo trae los mismos efectos en todos los lugares del planeta. No es que yo voy a experimentar una cosa acá y otra allá. No. Yo donde quiera que voy, no es el lugar, soy yo, es la vida de Cristo en mí, la que va a producir esa transformación en la ciudad. Siempre pedimos por un avivamiento, Señor, danos un avivamiento para Bogotá. Pero no, así no funciona, el avivamiento ya está, pero a través de la evidencia de la vida de Cristo en mí. A través del modo de operación, a través de entender los tiempos precisos de Dios y las estaciones de Dios donde Él ha puesto mi vida en ese momento y en ese instante. El progreso en la transformación que estoy viviendo y experimentando. Así que estas 4 estaciones que rigen el clima del mundo, 2 de verano que son definidas en todo el mundo. En todo el mundo siempre hay verano e invierno. Y hay 2 de transición, primavera y otoño. Por consiguiente, la sabiduría de Dios siempre nos pone en estas estaciones con un propósito determinado. Es decir, Dios nos pone en periodos de cambio con un propósito determinado. Estamos siendo preparados para entrar a una nueva estación. Hay tiempos como de reposo, como de calma. Pues de pronto esto es comparable con primavera y otoño, como preparándonos para la siguiente estación. Pero cuando llegamos a la siguiente estación ya estamos preparados para operar en ese cambio, para operar en esa estación, para operar en ese nuevo modelo de funcionamiento. Entramos en una nueva estación. No podemos ignorar los principios naturales que rigen nuestra vida, establecidos por Dios. Hechos 2, 46 al 47. Hechos 2, 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este episodio no es un sueño que debiéramos anhelar, ay Señor, por favor, darnos esto, sino es un proceso natural de Dios en aquellos que entienden las estaciones y los cambios de Dios en que están siendo establecidos, en que Dios los está poniendo. Lo que Dios añade no lo pone nunca en un lugar para que se vaya a echar a perder. No, al contrario, Dios sabe en qué lugar están preparados para recibir a la gente. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios no nos va a dar más de lo que en el periodo que Él nos pone nosotros estamos preparados o no preparados para recibir. ¿En qué lugar están preparados para recibir a la gente, para formarla, para conformarla, para instruirla, para edificarla, para enseñarla, para discipularla, según su diseño y según su forma de gobierno? Si Dios no ve que nosotros estamos preparados para esta clase de estación, hermano, por más que oremos, Señor, añade cada día, no va a suceder. Porque esto se da de una forma natural y es la evidencia de una iglesia transformadora,
porque unánimes cada día en el templo y una evidencia del compartir, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios. Ojo, y teniendo favor con todo el pueblo. Todo el pueblo está mirando a la iglesia, cómo es su modelo de operación y de funcionamiento en la estación donde Dios nos ha puesto, es decir, en este tiempo. Amén, aleluya. Según ese modelo de funcionamiento, la gente va a ser añadida cada día a la iglesia, porque Él ya los tiene determinados para salvación diaria, para crecimiento, para formación. Pero si nosotros no estamos capacitados para funcionar y operar en ese añadir diario, no van a llegar. Así los llevemos a la fuerza. Hermano, acompáñeme al templo, al culto, porque es necesario. No van a venir, porque vendrán un día, pero no volverán. Porque no estamos operando en el diseño, en la estación, de la forma correcta, en el tiempo, de la manera y en el diseño de Dios correctos. Antes de comenzar a llenar nuestros lugares, tenemos que operar como Dios nos dice que debemos operar, de la forma correcta. ¿Cuál es mi modelo de operación, de funcionamiento? En la estación correcta, discerniendo los tiempos, conociendo los tiempos de Dios, conociendo que no operamos en un cronos, sino en un kairos, con un modelo de funcionamiento, con un liderazgo efectivo, con un compromiso intencional de nuestros corazones, en todas las áreas de nuestra vida. Definitivamente, necesitamos entender los cambios de Dios y operar en esos cambios, en esas estaciones. Hechos 5, 33 al 39 dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad que por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los cambios. Nuestra manera de operar en los cambios determinarán lo que suceda en nuestro país, en nuestro mundo. Nuestra manera de operar en las estaciones donde Dios nos establece. Nuestra manera de funcionar, de evidenciar, de operar en esas estaciones donde Dios nos establece, será evidencia a todos los que nos rodean día a día. Y nadie podrá detener el cambio. Mis amados, la iglesia no puede ser detenida, porque es la manifestación y la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y si no somos nosotros, será con otros. Y qué triste sería eso, que no fuéramos nosotros, sino que fueran otros. Pero que Dios lo hace, lo hace. Y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, no al mundo, a los cambios que Dios ha establecido para que funcionemos como hijos amados en medio de esas estaciones, en medio de esos cambios. Si esto es obra de los hombres, se desvanece. Pero si es obra de Dios, esto es para siempre, mis amados. Esto es para siempre. Esto no hay otra situación, no hay otra cosa que no podemos decir. Romanos 8, 18 al 23 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, los cambios. Cuando funcionamos y operamos en medio de estos cambios, hermano, no hay nada que nos pueda detener en el propósito de Dios. Hay avance, hay crecimiento, hay formación de esa vida de Cristo en medio de nosotros. El anhelo ardiente es aguardar esa manifestación de una generación de hijos entendidos que en medio de las estaciones y de los cambios que vive evidencian a plenitud la naturaleza que poseen como hijos amados de Dios. Qué bueno es eso. ¿Qué es lo que estás expresando? Aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de estas aflicciones del tiempo presente, en medio de los cambios, ¿qué es lo que estás expresando? ¿Cuál es la vida que estás revelando, que estás evidenciando? Creo que esto tenemos que respondernos nosotros mismos. Si estoy siendo realmente un embajador del reino eterno de los cielos, representando a mi Padre de una manera adecuada, precisa y concisa en el avance y cumplimiento de su propósito. La Iglesia Apostólica no es algo nuevo ni raro que se inventaron, sino es el modelo original, tal cual lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles que hablamos. Eso es real, mis amados. Para hablar de esta iglesia, es posible compararla con las 4 estaciones climáticas que nos gobiernan, naturalmente, en nuestro planeta. Así, cuando nos referimos a estación, nos damos cuenta de que esto ya ocurrió. Dicho lo anterior, la creación gime, está aguardando una nueva estación. Gime por la manifestación de los hijos de Dios. Una expresión que parece futurista y algunos, aún los mismos hijos de Dios, la miran como algo lejana, pero no, es actual y presente. Funcionó para ellos. Cuando los llevan allí ante el tribunal, esa era la expresión de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Funciona en este tiempo y funcionará en el futuro. Tiene vigencia para todos los tiempos. Con habilidad y asistencia de Dios podemos administrar la iglesia en este tiempo, en medio de las estaciones y de los cambios que estamos viviendo, una iglesia que atienda las problemáticas mundiales, una iglesia que aporte, una iglesia que dé el consejo adecuado para mejorar los tipos de gobierno en los ámbitos políticos, empresariales, educacionales. Necesitamos la manifestación de los hijos de Dios en todos los tiempos, en todos los cambios, en todas las estaciones y en todas las esferas de funcionamiento del ser humano. En las artes, en la educación, hermanos, ¿cuánto necesitamos que los hijos de Dios sean muchos maestros, profesores de universidades, de colegios, realmente sean allí expresión de la vida de Cristo? Creo que esta operación en cuanto a la educación, estamos perdiendo ahí la batalla, porque cuando veo hablar con mentalidades contrarias, anticristo, allí digo, wow, estamos perdiendo. Necesitamos permear en la educación, que haya una manifestación de los hijos de Dios allí en la educación, en el gobierno. Vuelvo y lo repito, no es que yo voy a ser el presidente, no es que voy a ser el congresista, pero al menos soy el asesor, al menos soy el que le está dando un consejo preciso, adecuado. Necesitamos permear estas esferas de funcionamiento para que veamos en este mundo la evidencia de una eclesía que representa a Cristo de la manera adecuada y correcta. No limitemos nuestra jurisdicción de acción. No la limitemos. No la limitemos. Estamos llamados realmente en esa posición de hijos y en esa transformación de iglesia a edificarla. No nos resistamos a los cambios. Avancemos, crezcamos como verdaderos hijos de Dios. Sigamos el diseño del Padre Eterno
para nosotros como sus hijos amados. Casa Vida en Plenitud, una casa que no se resiste a los cambios, sino que crece. No podemos resistirnos a los cambios. Porque imagínese usted, si nos resistimos a los cambios, entonces cuando vayamos a otro país y sea invierno, vamos a resistir al invierno y salgo en pantaloneta en la temperatura más baja, ¿qué va a pasar? Voy a morir de frío, voy a morir congelado. Entonces tengo que usar la vestimenta adecuada para el tiempo adecuado. Tengo que usar la vestimenta adecuada para la estación adecuada. Por eso Pablo en Efesios 6:11, y me llama mucho la atención esto, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos, no está hablando de un vestir personal, está hablando de una iglesia que se viste. No dice vestidos, sino dice vístete. No dice, no, al contrario, es más bien al contrario. No dice vístete, sino vestidos. Habla de un cuerpo, de una corporalidad, de varios, de muchos, de miles. Vestidos, lo cual hace referencia al cuerpo y no solo a un individuo. Porque la armadura de Dios, aquí cuando usted la mira, y lo invito a que lo lean en Efesios 6:11 en adelante, lean, vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos es de todo el cuerpo de Cristo. No fue pensada para un individuo. Imagínese un individuo solo luchando con armadura contra un ejército, perderá la batalla. Pero cuando hay un ejército que es vestido con armadura de Dios, será el reflejo y evidencia de la naturaleza que posee. Reconocerán, aquellos que trastornan el mundo, reconocerán que estos, como dijo allí Gamaliel, si esto es de Dios, no os halléis luchando en contra de Dios. Si no es de Dios se desvanece, pero si es de Dios, no, tal vez seáis hallados luchando en contra de Dios. La armadura fue pensada para el cuerpo. Esto no se trata de que una sola persona tiene que llevar todo el peso y la responsabilidad. No se le puede poner responsabilidades a una sola persona. La carga es para todo el cuerpo. Y qué buena noticia, me alegra. Me alegro por mí porque no soy yo solo. Somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Toda la armadura, vestidos, está preparados, está equipados para el tiempo de cambio, de transformación y para la estación donde Dios te está poniendo en este tiempo. Equipados, preparados con toda esa armadura. No es para luchar contra el diablo, no. Es para cumplir un propósito eterno. Es para cumplir el propósito de Dios. Vestidos para toda esta equiparamiento, ¿cómo lo llamo? Todo lo que necesitamos, toda esta preparación que necesitamos para cumplir con el diseño divino de Dios para nuestras vidas. Amados, estos no son tiempos que tienen que sorprendernos. Las estaciones son naturales y estamos en una estación y en una vivencia diferente, en la cual tenemos que levantarnos como una generación de hijos entendidos y evidenciar a plenitud la vida de Cristo. Lo que para algunos es sobrenatural, para nosotros es natural, en la evidencia de la vida de Cristo. No te asustes cuando sucedan cosas a tu alrededor por causa de la vida que portas. Tú eres luz, sal de la tierra, tú eres la evidencia de Cristo. Está en nuestra mano ser evidente en medio de los cambios. Está en nuestras manos ser un equipo, un cuerpo que trabaja para expresar a plenitud la vida de Cristo. Así se transformarán las ciudades. Así se transformarán las diferentes áreas de funcionamiento del mundo. Así que esa es la invitación, mis amados. Ya nos vemos en 10, iba a decir, yo estoy acostumbrado a decirlo, en 10 minuticos en Zoom. Nos vemos mañana en Zoom, porque esto lo voy a pasar el sábado por la noche. Nos vemos mañana en Zoom a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, mañana en Zoom. Para que hagan sus aportes y hablen de los cambios, de lo que han experimentado en su propia vida y que podamos seguir construyendo una mentalidad diferente, podamos seguir construyendo una vida diferente,
podamos seguir construyendo una eclesía con una mentalidad de cambio y de transformación. Amados, bendecidos en Cristo, Señor, gracias. Que Casa Vida en Plenitud sea una casa que evidencia la vida de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Y podamos permear todas las áreas de nuestra sociedad de tal manera que aún en los asuntos religiosos seamos transformadores de ambientes, de culturas diferentes, de doctrinas, de filosofías. En todo lo que tú nos pongas, podamos ser agentes de cambio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, bendecidos.